física, mental. También se contempla un daño moral por todo lo acontecido, y aparte de eso, regulaciones a nivel nacional como el protocolo y otras medidas de esa naturaleza. ¿Y se está hablando de un monto ¿Cuántos es el monto? Todavía no hemos hablado todavía acerca de eso. Quiero señalar, cuando se ocurrió el hecho, este fue un tema en que se identificó el problema justo en el primer trimestre del embarazo. O sea, cuando esto se podía actuar y evitar este daño que se ha producido. Y que en realidad ha sido de amplia información a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna. Sin embargo, lo que se hizo fue primero el silencio, como bien lo planteó el abogado de la familia, pero luego también lo que hubo es una postergación totalmente innecesaria, y esto ha llevado a situaciones de agravamiento en la salud. El Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo, el propio Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud tenían conocimiento y tomaron inclusive el caso del Colegio Médico del Perú y la Defensoría del Pueblo una posición de petición al Ministerio de Salud a que cumpla con su responsabilidad. Lamentablemente esto no se hizo y se expuso a la menor a las consecuencias que ahora conocemos, ¿no? ¿Cuánto asciende la recuperación del monto de la LC? ¿Son los han estimado? Bueno, solamente para explicar en términos de daños de la salud, para que uno se imagine que no es un tema necesariamente monetario. LC en este momento necesita un consumo de alimentos preprocesados que no puede sobrepasar a 600 centímetros cúbicos. Estamos hablando de una alimentación especial. Necesita un cateterismo, retirar heces, orina de manera manual, por lo menos unas 2 o 3 veces al día. Necesita pañales, necesita sondas como un tema de gasto diario. Es una niña, como ustedes habrán visto en el video, inteligente, vivaz, con mucha potencialidad, pero que por ejemplo no puede asistir a la escuela porque la escuela de su zona no tiene un baño en condiciones adecuadas para que esta niña pueda ser atendida de esta manera. Entonces, ¿cuánto puede costar eso? Creo que la devolución de la pregunta es mucho más complicada, es decir, esto es un costo y así se paga. Estamos hablando de una discapacidad permanente, que es lo que justamente está marcando la vida de esta criatura. ¿Dónde se encuentra ella actualmente? En su casa, ¿no? Señor periodista, además quisiera precisar, si bien cierto en la ley de educación de nuestro país, sobre la educación inclusiva, para complementar la educación inclusiva, personas como mi patrocinada, necesariamente los centros educativos especiales o estos centros educativos normales, de educación normal, necesariamente tiene que adecuar las rampas necesarias, tiene que adecuar los servicios higiénicos necesarios, a fin de que personas como esta no puedan dejar de estudiar. Mi patrocinada estaba cursando primaria y educación secundaria. En este momento se ha quedado truncada. Es la situación real. Nosotros queremos incidir en que este es un ejemplo más dramático, doloroso. Hay muchos ejemplos que lamentablemente no salen a la prensa y que nos dan este campo de invisibilidad. Y lo que queremos señalar, que el no promulgar el aborto terapéutico, tenemos que seguirlo viendo como una medida de total arbitrariedad. No hay justificación, no hay ninguna razón. Este es un problema que afecta por lo menos al 15% de mujeres que llegan a morir por causas de embarazo y parto. Por lo tanto, si efectivamente el Estado está interesado en la salud de las personas y básicamente de las personas más pobres, este es un momento de comenzar a considerar el aborto terapéutico como una atención muy necesaria en el campo obstétrico. Disculpe, ¿se tendrán citas de cuántas mujeres al año necesitan un aborto terapéutico
No se pueden exactamente precisar, pero sí quiero poner algunos ejemplos. Mujeres, por ejemplo, que durante el embarazo tengan algún diagnóstico de cáncer, son mujeres que no pueden necesariamente, digamos, tener una atención porque hay una incompatibilidad entre el tema del cáncer y el embarazo. Entonces, esto nos está dando allí que hay un grupo muy importante. También, en términos de muertes registradas, podemos decir, por ejemplo, que el 15% de las mujeres, y en algunos lugares sube a 30, hasta el 40% de mujeres que mueren por causas maternas, están vinculadas a atenciones que pudieron prevenirse al recibir la atención del aborto terapéutico. O personas, por ejemplo, que sufren daños renales y que de pronto se encuentran frente a un embarazo y esto les impide, digamos, una recuperación adecuada. Y no podemos olvidar que el aborto terapéutico no solamente está vinculado a la salud física, sino también a la salud mental. En este momento ya el Ministerio ha comenzado a incorporar las muertes por suicidios, por ejemplo, como un tema de muertes incidentales alrededor del embarazo y del parto. Estas muertes algo nos tienen que estar diciendo para entender el terrible drama que puede significar para una mujer enfrentar una situación y que definitivamente su salud mental está dañada. Entonces, no podemos seguir ocultando el problema, es un problema álgido, grave, que además las encuestas cada vez están respondiendo que el aborto terapéutico sí debería darse porque reconocen que es un problema que afecta a las mujeres y no podemos estar detrás. ¿Esta demanda a quién se presenta y cuánto tiempo creen que se va a resolver? La demanda ha sido presentada esta mañana ante el comité de la CEDAW, que es el órgano, comité que monitorea el Pacto Internacional, la Comisión Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En cuanto a proceso, similar a veces a los procesos locales, depende de cómo se dé el proceso, depende también de la respuesta del Estado a cuánto se demore el tiempo. En promedio, a veces los casos van de 2 a 4 años, más o menos, pero depende de muchos factores. Sí, otra consulta, y disculpe, esta ausencia de protocolo ha incrementado el tema del aborto ilegal en nuestro país. Me refiero al aborto clandestino, ¿no? Aunque hay que reconocer que son dos temas distintos. El tema del aborto terapéutico está enmarcado dentro de la ley y hay una serie de, digamos, procesos que indican cuándo un aborto puede ser considerado terapéutico y cuándo no. Entonces, hay una diferenciación. Pero lo que sí está produciendo es que mujeres que teniendo el derecho y el acceso al aborto terapéutico terminan en el campo de la ilegalidad. Y esto de repente ocurre muchas veces en mujeres que pueden pagar un servicio. Entonces, ¿pero qué pasa en las mujeres pobres? Cuando acá estamos discutiendo el tema del aborto terapéutico como un problema de justicia, yo siempre insisto, no estamos discutiendo sobre todas las mujeres del país, porque hay mujeres que pueden resolver esto con su médico privado, en la intimidad, en una clínica y con servicios adecuados. Y se hace con mucha frecuencia. Aquí estamos hablando de situaciones que enfrentan las mujeres pobres, como el caso de LC, que tienen que ir a un servicio y es un grupo de profesionales que se ven totalmente, digamos, con sus propias creencias muchas veces, pero también desprotegidos por una norma que no permite que esto actúe de manera oportuna. Entonces, cuando estamos hablando del acceso al aborto terapéutico, estamos hablando de mujeres pobres y ahí sí tiene un impacto particular sobre su salud. Una consulta. El aborto terapéutico está contemplado en el código de la legislación peruana desde hace 80 años, más o menos. Absolutamente. O sea, ¿usted a qué atribuye que no se haya aprobado todavía un protocolo? Así es. Y esto es, digamos, el grado máximo de arbitrariedad, porque lo que nos indican es que las leyes solamente se escriben pero no se cumplen. Entonces no podemos seguir hablando de una sociedad desarrollada en donde las leyes son simples enunciados que no tienen una constatación en la vida de la gente. Y eso creo que no es algo que se pueda aceptar en una democracia.